Pues abrimos la Santa Palabra, de Dios en el libro del Éxodo, capítulo 13. Y dice así: cuando el Señor te haya introducido en la tierra de los cananeos, como juró a ti y a tus padres, y te la haya dado, consagrarás al Señor todo primogénito. Todo primer nacido de tu ganado, si es macho, pertenece a Yahvé. Mas todo primer nacido del burro lo rescatarás con un cordero, y si no lo rescata, lo desnucarás. Rescatarás también todo primogénito de entre tus hijos. Y cuando el día de mañana te pregunten tu hijo, ¿qué significa esto?, les dirás: con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, de la esclavitud. Como el faraón se obstinó en no dejarnos salir, el Señor mató a todos los primogénitos en el país de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito del ganado. Por eso yo sacrifico al Señor todo primogénito macho del ganado, y rescato todo primogénito de mis hijos. Esto será como señal en tu brazo y como recordatorio en tu frente, porque con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Hoy encontramos por primera vez en el camino de Israel, en el camino del pacto, encontramos la palabra primogénito, que después tanto se va. Ya el Señor lo había dicho, se lo había dicho a Moisés, pero no referente a personas, sino a Israel. Recuérdense que el Señor le dijo a Moisés: Israel es mi primogénito. Pero muchas veces la palabra primogénito no se ha entendido bien, y muchas veces en la Biblia, sobre todo en el Evangelio de San Lucas, como dice que Jesús es primogénito de María, muchas personas entienden que primogénito quiere decir primero, pero primogénito no quiere decir primero. Primogénito quiere decir primer nacido varón. Si una familia primera nace hembra, no hay primogénito en esa familia. Aunque el segundo sea varón, no hay primogénito. Y si nace el hijo, primer hijo es varón, y no nace más ningún hijo, hay un solo hijo en la familia, ese único hijo que nace primero es primogénito. Porque primogénito quiere decir consagrado a Dios, no quiere decir orden de que hay un segundo o hay un tercero. Hemos visto, porque estamos hablando ahora de dos primogénituras, porque en Génesis vimos los primogénitos de Jacob, el primogénito, pero esos primogénitos eran el heredero de la fortuna del patriarca. Aquí vamos a entrar a algo más profundo, y este primogénito no es el heredero de ninguna fortuna. Este primogénito ni siquiera es el heredero del pacto. Este primogénito va a ser consagrado a Dios. Va a ser. Por eso, en esta fiesta de Pascua que hemos estado hablando de que celebran los judíos, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos de la fiesta de la Pascua y de la segunda fiesta? ¿Cuál es la segunda fiesta? La fiesta de los panes ácimos, los panes sin levadura, que se celebra a continuación de la Pascua. Recuérdense que la fiesta de los panes ácimos simboliza cómo el creyente debe vivir en la santidad de Dios, porque la levadura es lo que fermenta y lo que corrompe. Por eso Dios, que no es corrupción, que es santidad. La fiesta de los panes ácimos recuerda que todo aquel que ha sido liberado por Dios tiene que vivir en santidad de acuerdo a las leyes de Dios. Pero hay una fiesta que actualmente, y desde la época de Jesús, se hace el día antes de la Pascua. Y el día antes de la Pascua se hace lo que se llama el ayuno de los primogénitos. O sea, hasta el día de hoy, todo el día antes, víspera de la Pascua, todos los primogénitos de Israel ayunan. Y dice el libro de los Números: cada primogénito en Israel me pertenece. Pues en el día en que aplasté a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, consagré para mí a todo primogénito en Israel, tanto de hombre como de animales. O sea que hay un ayuno, una preparación especial para todos los primogénitos de Israel por el lugar que ocupa el primogénito en la historia de la fe, en la historia de la tradición judía. Y yo estaba, por supuesto, buscando en los websites judíos para buscar cómo ellos interpretan todas estas cosas del libro del Éxodo, y decía uno de estos websites que
que era de unos jueces ortodoxos judíos, decían que y yo se lo dije antes, los israelitas que vivían en Egipto se habían adaptado a las prácticas de Egipto, que los israelitas que vivieron tantos años en Egipto habían terminado adorando a los dioses de Egipto, se habían vuelto casi como moralmente y espiritualmente, se habían vuelto casi semejantes a aquellos que lo tenían esclavizado. Por eso, en la justicia de Dios, cuando Dios mata a los primogénitos de Egipto, queriendo decir que no hay sucesión, que Dios tiene poder para cortar la sucesión, ¿qué es lo que debió haber sucedido también? María lo dijo, ustedes no lo oyen, pero yo sí lo oí. Si todos los primogénitos de Israel estaban corrompidos como los primogénitos de los egipcios, en justicia también los primogénitos de Israel debieron de haber sido exterminados, porque se habían asimilado igual a los judíos. Y eso, sobre todo tú te das cuenta cuando tú lees en Éxodo, el encuentro de Moisés con Séfora. ¿Se recuerdan quién es Séfora? La esposa de Moisés. ¿Te recuerdan cuando Moisés se encuentra con Séfora, que Séfora regresa y le dice a Jetro? ¿Se recuerdan qué le dice Séfora a Jetro? Que un egipcio la defendió de los que estaban en el pozo. No dijo con hebreo, dijo que un egipcio. ¿Y por qué dijo con egipcio? Porque Moisés parecía egipcio. Moisés se vestía, hablaba y tenía todas las mañas de los egipcios. Israel, de tanto vivir dentro de Egipto, Israel se había paganizado, Israel se había vuelto tal como Egipto. Y dice este web judío que cuando Dios mató a los primogénitos de Egipto en la víspera del Éxodo, los primogénitos judíos también eran merecedores del mismo castigo. Por eso la palabra Pesach, que quiere decir que Dios saltó. Dios debía haber pasado por arriba de todas las casas, tanto de hebreas como egipcias. Sin embargo, Dios saltó las casas hebreas. ¿Por qué? ¿Por qué pasa? ¿Por qué salta el Señor las casas de los primogénitos de Israel? Estaba marcado con la sangre, pero ¿por qué lo preservó con la sangre? Por el pacto, porque tenían un pacto con Dios. Recuérdense que la sangre era signo de que en esa casa vivían personas que habían sido obedientes a Dios, a la palabra que Dios le había mostrado. Por eso el Señor le concede la vida a los primogénitos de Israel, que no la merecían. El Señor le concede la vida, pero como le concede la vida, a partir de ese momento, la vida de ellos les pertenece a Dios. Es como que yo no sé, como yo le digo a ustedes, te voy a matar, pero te perdono la vida si tú trabajas para mí, como se hacía en la antigüedad. Dios le perdona la vida a los primogénitos de Israel, pero desde ese momento en adelante, esos primogénitos de Israel pertenecen totalmente a Dios. A partir de la noche de la Pascua, todo primogénito judío, y no solo primogénito, todo primogénito de los animales pertenece a Dios, son consagrados a Dios. Inicialmente, ¿cuál era el oficio de los primogénitos? Inicialmente el oficio de los primogénitos era servir como sacerdote. Kohanim, que se dice en hebreo, como Kohanim. La palabra sacerdote en hebreo quiere decir Cohen. Cuando ustedes ven un judío apellido Cohen, es de casta sacerdotal. Como cuando ustedes ven un judío apellido Leví, son de la casa de los levitas. Pero cuando ustedes ven a alguien apellido Cohen, ese pertenece a la casa sacerdotal. Por eso todos los primogénitos estaban llamados a servir de Kohanim, a servir de sacerdotes en el santuario de Dios. Pero ¿qué eximió a los primogénitos de servir como sacerdotes en el santuario de Dios? La adoración del becerro de oro. Cuando todo Israel adora, incluyendo los primogénitos, adoran el becerro de oro, es cuando los primogénitos pierden la capacidad de ser sacerdotes. Por eso la tribu de Leví va a sustituir a los primogénitos. Cuando estudiemos más adelante el libro del Éxodo, vamos a ver por qué la tribu de Leví fue la que sirvió en el templo, porque fue la única que permaneció fiel y no adoró al becerro de oro. Mira tú cómo la idolatría corrompe el corazón de las personas que lo
que lo practican. Pero siempre los primogénitos, a pesar del becerro de oro, los primogénitos siempre siguieron siendo consagrados a Dios desde el mismísimo nacimiento. Por eso la Torá ordena que el padre judío compense el deber de su hijo de servir a Dios en el santuario. Por eso es que cuando nace un primogénito, que el primogénito, por haber sido preservado de la muerte, ¿a quién pertenece? A Dios. ¿Y para qué estaba creado? Para servir en el templo. Por eso cuando un niño judío, el primogénito, nace, lo llevan, como llevaron a Jesús, ustedes recuerdan cuando se encuentran con Simeón, lo llevan al templo y lo presentan al templo. Si todo hubiera sido perfecto, ese muchacho tendría que haber sido como Samuel. ¿Se acuerdan de Samuel? Samuel, Ana lo dedicó al templo, y cuando Samuel nació y creció, Ana lo entregó al templo y se crió en el templo. Así debió haber sido los primogénitos. Por eso cuando el primogénito nace, que está destinado al sacerdocio del templo, los padres lo presentan en el templo. Pero como ya no pueden ser sacerdotes por el pecado que hubo, ellos pagan una compensación al templo por ese primogénito que presentan y que ellos se llevan de vuelto. Lo pagan cinco en aquel tiempo eran shecalín de plata al sacerdote, eran 5 monedas de valor, pagaban al sacerdote cuando era presentado de niños. Los más pobres, ya ustedes saben por el Evangelio, en la época de Cristo, presentaban palomas y no podían presentar una ofrenda grande de ganado o otra cosa. Pero originalmente eran 5 monedas de plata, se le presentaban al sacerdote en el templo, y este niño era rescatado. Y más que rescatado, la palabra que usa el Éxodo es redimido. Ese muchacho, ese primogénito era redimido, porque ese primogénito pertenecía a Dios y al servicio del templo, pero entonces la familia lo redimía pagando un precio de compensación al templo. En cuanto a los primogénitos de los animales, ya vimos lo que se hacía con los primogénitos de los animales. Los primogénitos de los animales se sacrificaban, se hacía un corbán. Corbán quiere decir sacrificio en hebreo. Los primogénitos de animales se sacrificaba sobre el altar del templo, y la carne era comida solamente por los sacerdotes. No, las personas, los dueños de los primogénitos de animales no comían del sacrificio. Se hacía un sacrificio, un ternero, un cordero, una cabra, se presentaba a primogénito. Yo estaba leyendo lo que decían en este website judío, y tiene mucho sentido lo que ellos decían. Ellos decían que los dos primogénitos, hay dos primogénitos, un primogénito humano que se rescata y un primogénito animal que se sacrifica. Dice este website, estos sabios judíos, que esas es las dos facetas de la creación del hombre, que uno es la parte nuestra animal y la otra es la parte nuestra espiritual. Dice que la parte nuestra carnal, animal, ¿qué cosa? Se sacrifica, y la parte espiritual se redime. Y eso tiene tremendo sentido cuando tú lo ves de esa forma. Dice que por eso el animal se mataba, porque eso desde el principio nos está diciendo el Señor, lo que más tarde va a decir San Pablo en Gálatas, que la carne y el espíritu están continuamente en una batalla tremenda, y el que es más espiritual pues vence a la carne, pero el que es carnal, la carne se traga. Y dice que esa batalla está desde el libro del Éxodo. Desde el libro del Éxodo el Señor nos muestra con el sacrificio de los primogénitos animales que la parte nuestra carnal, la parte nuestra animal, hay que sacrificarla ¿dónde? En el altar de Dios. Y la parte espiritual no hay que sacrificarla. La parte nuestra, el espíritu nuestro, hay que redimirlo, es lo que decía. O sea, que es muy interesante lo que habla de los primogénitos, pero a partir de este momento comienza la importancia de los primogénitos en Israel. Y si ustedes leen, y tantas veces hemos hablado de este versículo en Hebreos 9, dice San Pablo: os habéis acercado a la congregación de los primogénitos que están escritos en el cielo. Dice San Pablo. San Pablo dice que la Eucaristía, que la iglesia la llama como la congregación de los primogénitos. Porque dice San Pablo que espiritualmente todos nosotros somos primogénitos. Primogénitos que hemos sido rescatados.
Que hemos sido rescatados, ¿por quién? Por Cristo, que pagó el precio de nuestro rescate. Por eso nosotros habíamos pecado. ¿Y qué merecíamos nosotros por el pecado? La muerte. Cristo nos redime, y cuando nos redime, ¿qué hace? Nos compra. Nos compra. Sí, nos rescata, pero al mismo tiempo como primogénito nos compra para Él. Y somos consagrados a Él desde ese momento. Por eso que todo bautizado, dice San Pablo, que es primogénito y que su nombre está escrito en los cielos. Así como en el templo de Israel se escribía el nombre del primogénito, dice San Pablo que el nombre de nosotros está escrito en el libro de los cielos. El primogénito, después ya de aquí del Éxodo, el primogénito tenía una posición de superioridad o preeminencia entre todos sus hermanos. A partir de ese momento, el primogénito era muy importante en una casa hebrea, como lo sigue siendo hasta el mismo día de hoy, ya hoy con menos importancia, como en la época del templo. ¿Y por qué los primogénitos eran importantes? Porque los primogénitos eran posesión de Dios. Eran aquellos que eran posesión de Dios. Y tenemos que recordarnos que ahora los primogénitos no es el primer varón que nace en nuestra familia. Los primogénitos, ¿quiénes somos ahora? Todos los bautizados. ¿Y por qué? A ver si a alguien se le ocurre por qué todos los bautizados somos primogénitos. Porque estamos dentro del pacto. Estamos, gracias a Dios, estamos en el pacto, todo eso está muy bien. Hemos sido redimidos. Mitica se acercó un poco más, pero todavía no acabas de decir por qué. El Señor se ofreció como ese animal que ofreció. Lucía se llegó al punto. Lucía llegó al punto. Porque ¿cuál es el primogénito de los primogénitos? Cristo es el primogénito de todo primogénito. Pero en Cristo, que es el primogénito, todos nosotros hemos sido, porque Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Si Cristo es primogénito, toda la iglesia es primogénito con Cristo, consagrado a Cristo, porque Él se ofreció en sacrificio. Fíjate que Cristo cumplió toda la primogenitura de la Biblia, tanto animal como espiritual, porque Cristo se ofreció en sacrificio como los animales, pero al mismo tiempo nos redimió, como se hacía con el primogénito humano. O sea que por eso que dice San Pablo que Cristo es el primogénito de toda la creación. No porque es el primero, Cristo es el primogénito de toda la creación. Primero que nada, que cumple todas las características de primogénito. Es el primer varón nacido ¿de quién? Del Padre. Es el primer varón nacido del Padre. Al ser el primer varón nacido del Padre, Dios no tiene más hijos, pero eso es el primogénito de Dios. Pero no solo es el primogénito de Dios, es el primogénito de toda la creación. Eso lo va a decir San Pablo después en la carta a los Gálatas en hebreo. Es decir, Cristo es el primogénito de toda la creación. ¿Por qué? Porque es el primero de todos los consagrados, totalmente consagrado a Dios. Y todo lo que es Cristo, que es la cabeza, tenemos que ser nosotros que somos el cuerpo. Por eso es tan importante entender esta parte de la costumbre hebrea de los primogénitos, no solo por entender lo que simbolizaba un primogénito en la casa, sino para entender nuestro papel en el plan de la salvación. Es Colosenses, aquí lo tenía escrito, es Colosenses 1:15, donde dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Colosenses 1:15. Y eso es muy interesante, porque no estamos en Colosenses, es muy interesante lo que dice Colosenses 1:15, que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Eso quiere decir muchísimo. Eso es lo que quiere decir eso. Dios había prohibido hacer imágenes. Dios había prohibido hacer imágenes. ¿Por qué Dios había prohibido hacer imágenes? Porque Dios no tenía forma. Era espiritual. ¿Quién puede ver el espíritu? Pero ¿cuál es la primera imagen de Dios? La primera imagen de Dios es Cristo. A la vez que nace Cristo, ya Dios tiene figura, es hombre, ya se puede representar. Eso es lo que los protestantes no entienden. Y lo dice Colosenses. Cristo es la imagen visible. Ya hay una imagen visible de Dios invisible. Es a través de la encarnación de Cristo que la iglesia empieza a tener imagen, porque ya Dios no es. Por ejemplo, hay veces que se pinta al padre como un viejito, qué sé yo, que el padre no es viejo, porque el padre no tiene edad. Pero son muy escasas las representaciones de Dios
como de Dios Padre. Casi Dios Padre no se representa muy pocas veces. Yo creo que ustedes a lo mejor nunca han visto una representación de Dios Padre. Y siempre que se representa a Dios Padre, se representa cuando se quiere de alguna forma presentar la Trinidad. Casi nunca se pone al Padre solo. Nunca he visto al Padre solo. Siempre cuando se pone alguna imagen del Padre, está en relación con la Trinidad para dar un concepto de tres. Pero si vienes a ver, nunca la iglesia ha hecho imagen de Dios Padre, porque el Padre no tiene imagen. Ni tampoco se ha hecho imagen del Espíritu Santo. ¿De qué se hace del Espíritu Santo? Una paloma. ¿Por qué? Porque así fue que se presentó. Pero el Espíritu Santo no tiene... Pero de Cristo hacemos imagen porque Cristo sí se hizo igualito que nosotros. Por eso es lo que dice San Pablo en Colosenses. Y una de las cosas también más interesantes, que todos los primogénitos recibían doble porción de la herencia. Todo primogénito se le daba 2 veces la porción de herencia. Por eso que todos nosotros los cristianos como primogénitos recibimos una doble porción de la bendición de Dios. Por eso a partir de este momento comienza la función de los primogénitos en Egipto. Y vamos a ver muchísimos primogénitos consagrados a Dios a partir del Éxodo, cuando veamos Números, cuando veamos los libros históricos. El primogénito que siempre me viene a la mente, el primogénito más famoso de toda la Biblia fue Samuel. Todos ustedes leerán la historia de Samuel, cuando Ana no podía tener hijo y prometió que si le nació un hijo varón lo iba a donar al santuario. Y tuvo un hijo varón y cuando ya estaba crecidito lo entregó al santuario y Samuel se crió a pie del arca. ¿Se recuerdan que Samuel dormía delante del arca cuando Dios llama a Samuel? Y Samuel no lo entiende hasta que Elí le dice, habla Señor, que tu siervo escucha. Y por ahí ya comienzan los primogénitos hasta que tenemos ya en el Evangelio de San Lucas, Cristo presentado en el templo como primogénito. Presentado y rescatado. Pero lo principal de todo esto es recordar que primogénito no quiere decir primero. Primogénito quiere decir consagrado a Dios. Porque las personas muchos protestantes dicen, no, Cristo tenía más hermanos porque dice la Biblia que es el primogénito. Dice, el primogénito tiene que haber un segundo y tiene que haber un tercero. Y eso no tiene absolutamente nada que ver. Hay familias que tenían 5 hijos varones y no tenían primogénito. Porque había familias con 5 hijos varones sin primogénito. Porque el primero que nació era mujer. Entonces ahí no hay primogénito. Ahora en el nuevo pacto, todos, hombres y mujeres, somos primogénitos. Porque nacemos de Cristo, que es el primogénito de los primogénitos. Después en el capítulo 17, en Éxodo 13, 17 dice, cuando el faraón dejó salir al pueblo, Dios no los llevó por el camino del país de los filisteos, aunque era más corto. Pues dijo, no sea que al verse atacado el pueblo se arrepienta y se vuelva a Egipto. Dios hizo rodear al pueblo por el camino del desierto del mar de Suf. Los israelitas salieron bien equipados del país de Egipto. Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los israelitas, un día Dios los visitará. Entonces se llevarán de aquí mis huesos con ustedes. Partieron de Sucot y acamparon en Etán, al borde del desierto. Yahvé marchaba delante de ellos, de día en columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en columna de fuego para alumbrarlos, de modo que pudieran marchar de día y de noche. No se apartó del pueblo ni la columna de nube por el día, ni la columna de fuego por la noche. Señor, añada bendición a su santa palabra. Vemos que aquí aparece, ya vimos que aparecieron los primogénitos en el versículo anterior. Ahora aparece otra cosa aquí. ¿Qué es lo que aparece aquí? Que va a ser bien conocido en la Biblia, aunque mucha gente no sabe cómo se llama. La Shekinah. ¿Qué cosa era la Shekinah? La nube. La nube que como dice Mirta, que quizás es lo que la gente no entiende. Cuando el Evangelio de San Lucas dice que el Espíritu Santo cubrió con su sombra amarilla, está hablando de la Shekinah. Es lo que la gente no entiende. Cuando hay que se habla en Israel, cubrir con sombra, se recuerdan porque quedaba la nube de día, sombra. La nube sombra. Aparece la Shekinah. ¿Qué cosa es la Shekinah? La Shekinah es un signo visible de la presencia de Dios. Algunos dicen Shekinah, pero en hebreo se dice Shekinah. La Shekinah es la que después durante todo el desierto va a bajar cada cierto tiempo sobre el arca de
de la alianza cuando Dios quiere manifestar su voluntad. La Shekinah es la que va a llenar el templo de Salomón cuando Salomón lo consagra, que dice que los sacerdotes tuvieron que salir y dejar el templo porque se llenó de humo de la nube. La Shekinah es lo que el profeta Isaías dice, que cuando ve los querubines que gritan santo y santo, dice que se llenó de humo el templo. Esa es la gloria de Dios. Ya en la época de Jesús, hacía muchos años, cientos de años, que la Shekinah no bajaba en Israel. ¿Por qué la Shekinah no bajaba en Israel por cientos de años en la época de Jesús? No, porque no había arca. La Shekinah bajaba sobre el arca. Al el Señor retirar el arca, ya la Shekinah no bajó más sobre. Sin embargo, Flavio Josefo dice una cosa súper interesante. Dice Flavio Josefo en su historia de la rebelión del pueblo judío, que antes de la destrucción del templo de Jerusalén, por última vez la gloria de Dios bajó sobre el templo. Dice que bajó por un instante y se movió y estuvo 7 días en el monte de los Olivos. Dice que la columna de humo, Israel vio que bajó sobre el templo y que se movió y salió por la puerta hermosa y se mantuvo sobre el monte de los Olivos por 7 días. Como diciendo que la gloria de Dios para siempre había abandonado el templo. ¿Y por qué se pone sobre el monte de los Olivos? Porque dice los ángeles que ese mismo Jesús que ustedes vieron subir, lo van a volver ahí mismo bajar. La gloria de Dios, que ahora ya no hay más gloria de Dios. ¿Quién es la gloria de Dios? Jesús. La gloria de Dios va a descender otra vez sobre el monte de los Olivos. Pero ¿cuándo va a descender? El día de juicio. Por eso dice que Flavio Josefo lo dice, y en esa época que Flavio Josefo lo escriben, estaban vivos toda la gente que vieron eso. Y nadie, en ningún libro, nadie ha refutado diciendo, este judío está diciendo mentira. Tienen que haberlo visto cientos de miles de judíos que estaban allí. Dice que se dieron varios signos ante la destrucción del templo y uno fue cuando se levantó. Ya una vez anteriormente, si ustedes leen el libro de Ezequiel, Ezequiel vio también ante la destrucción del templo por los babilonios cómo la gloria de Dios se levantaba del templo. Eso va a aparecer por primera vez cuando Israel sale de Egipto la noche de la Pascua, la noche de la liberación. Primero, hay unos cuantos puntos aquí muy interesantes. Primero, Dios, en vez de llevarse a Israel por el camino corto, se lo lleva por el camino largo. Ustedes dirán, qué complicado es este Dios de nosotros. ¿Por qué no se llevó a Israel por el camino corto? Vamos a ver después por qué el Señor no se... Ya el Señor, porque aquí ponen a Dios, como yo les dije, los que escriben la Biblia ponen a Dios pensando como una persona humana. Dios no razona como nosotros, Dios es todopoderoso. ¿Por qué lo presentan así? Para que nosotros entendamos, no a Dios, sino entendamos nuestro comportamiento. ¿Y qué es lo que dice aquí? Que el Señor se dijo, no sea que al verse atacado el pueblo se arrepienta y regrese a Egipto. El Señor sabe de qué pata nosotros cogíamos. El Señor sabe que a pesar de que iba a liberar a Israel, si ustedes se fijan en la Pascua, en todo lo que sucedió con Moisés, yo estaba pensando el otro día, Israel como que fue liberado a la cañona, a la fuerza. Israel como que no quería ser liberado. Israel como que estaba bravo porque lo liberaron. Y continuamente decían, la verdad que anteriormente estábamos muchísimo mejor. Y yo digo, ¿y no será esa la historia de todos nosotros? Que muchas veces no queremos ser liberados y queremos seguir cargando con nuestros problemas, con nuestras angustias, con nuestras cosas. Y eso es lo que termina. Y yo hablábamos una vez cuando hablamos de Faraón. Eso es lo que le pasa a mucha gente, que mucha gente termina disfrutando el ser víctima. Yo conozco gente que disfruta ser víctima, que disfruta que le pasen bastantes cosas malas para poder decir, mira cómo a mí me trata la vida. Y es terrible liberar a una persona que goza ser esclavo. Yo desde que veo a alguien que me dice, hermano Fran, yo dije, ahí viene una primogénita que no quiere ser liberada. Sí, porque ya hay gente que tiene cara de víctima desde que vienen una cuadra. Y tú te das cuenta que no son víctimas nada, que están gozando ser víctimas. Hermano, eso es un problema muy serio. Para romper esa atadura cuesta más trabajo que para romper una atadura de droga o una posesión demoníaca. Porque esa persona no quiere ser liberada, está gozando lo mal que se siente. Y a lo mejor aquí hay algunos, porque no solo son algunos, también hay algunos con complejo de
de víctima. Eso le pasó a Israel. Si tú lees ahí, Israel como que está bravo porque Dios lo libera. Ellos gozan ser esclavos para decir, mira cómo nos trata Dios, mira cómo nos trata la vida. Pero vemos que el Señor que sabe eso va, y vamos a ver que ese complejo de víctima es lo que hace que Israel camine 40 años por el desierto. Una travesía que podría haber durado una semana. A la semana de la Pascua, a la semana de los 10 días de la Pascua, Israel podía haber estado en la tierra de Canaán. Y le tomó 40 años. ¿Por qué le tomó 40 años? Porque el Señor le quitó el complejo de víctima. Así que tengan cuidado cuando uno tiene complejo de víctima, hermano, vas a caminar largo tiempo por el desierto. Inclusive no hay personas, hay pueblos que tienen complejo de víctima. Hay grupos étnicos que tienen complejo de víctima y gozan el complejo de víctima. Hay congregaciones, hay gente que continuamente en la iglesia tiene complejo de víctima. Y ni se van y se quedan aquí quejándose la vida entera de la iglesia y de todo el mundo y no se acaban de ir y entorpecen el trabajo de los demás. Primero, se los llevó por el camino más largo. Segundo, y esto es muy interesante, Moisés se llevó los huesos de José. ¿Por qué se llevó los huesos de José si son huesos? Primero, porque José lo pidió. Y segundo, porque era un personaje importante en Israel. Ustedes ven que desde ese momento ya los judíos tenían reliquias como las tenemos nosotros. Arriaron con los huesos de José y lo tuvieron por todo el camino del desierto. O sea que el tener reliquia viene desde la época bíblica. Y tercero, la aparición de la Shekinah. Y la aparición de la Shekinah es muy interesante porque esa Shekinah, muchas veces en la Biblia le dice la gloria de Dios, que es la que va a bajar sobre el Sinaí también cuando Moisés. Y que es la que, a ver, ¿en qué parte del Evangelio baja la Shekinah también? A ver si alguien adivina cuándo baja la Shekinah. Cuando María, sí ya lo dije, cuando la transfiguración. ¿Se recuerda que dice que una nube cubrió la cima del monte Tabor? Esa fue la Shekinah que bajó sobre el monte Tabor. Por eso en el medio de la gloria de Dios, ¿qué es lo que ven? Ven a dos personas que entre comillas estaban muertos pero estaban vivos. Porque eso los protestantes que dicen que las personas cuando se mueren se duermen. Pues Moisés y Elías llevaban 1000 años muertos y no estaban dormidos. Y nosotros los protestantes, yo le escribía hoy en EWTN, a una persona le contestaba, y yo decía, yo me aterro de lo que nosotros, la iglesia, hemos hecho con los fieles en estos últimos 40 años. Porque ustedes no saben cuántos católicos, no estoy hablando de protestantes, católicos, apostólicos y romanos, me escriben, Frank, ¿es cierto que nosotros nos dormimos cuando nos morimos? Digo, pero ¿cuándo eso ha sido doctrina católica? Yo desde que soy niño, yo antes de ir al catecismo, yo sabía que las personas que morían iban al reino de los cielos. ¿Cuándo yo oí decir que alguien se dormía cuando se moría? Ahora yo decía, es que yo de 3 años, yo sabía, fulanito se fue para el cielo cuando alguien se moría. Fulanita se fue para el cielo. Los santos están en el cielo. La Virgen María está en el cielo. Como católicos adultos que van a la iglesia y comulgan, no tienen duda de qué pasa con la persona cuando se muere. Yo creo que la iglesia ha fallado terriblemente en la catequesis. Hemos fallado tremendamente en enseñar a generaciones de hermanos, y no es uno, es todos los días 1 o 2 personas me preguntan que tienen dudas, que no saben qué pasa con las personas. Y yo se le decía a esa persona, ay, mira, Epulón y Lázaro, los dos murieron. ¿Y qué pasó? ¿Se durmieron? Fueron al seno de Abraham y estaban hablando. Vemos la transfiguración. ¿Quién aparece? Moisés y Elías. Y dice y fíjate que dice, no, que los muertos, ¿cómo sabemos si los muertos saben qué pasa en la tierra o no pasa en la tierra? Digo, si yo con un internet puedo saber lo que pasa en la China, que soy humano y limitado como una persona espiritual, no puede saber lo que pasa en la tierra. A ver, explícame. Eso es puro sentido común. Elías y Moisés están hablando con Cristo de lo que va a hacer en Jerusalén. O sea, Moisés y Elías estaban al tanto de lo que Jesús estaba haciendo y de lo que Jesús iba a hacer. Todo eso entre la gloria de
de Dios. Pero la característica de la gloria de Dios en Israel es una característica tremenda. Dice que de día era sombra y de noche fuego. ¿Y por qué de día era sombra y de noche era fuego? La respuesta está aquí. Muy lógica tu deducción y también yo lo pensaba así, pero después leyendo aquí me di cuenta que no. ¿Por qué? Aquí está, si ustedes lo leen, aquí está. Si ustedes leen aquí, si trajeron su Biblia, no, en qué parte no, en lo que acabo de leer está. Yo pensaba igual que Erika, yo pensé que para que el sol no los castigara de día y para que por la noche pudiera, pero porque les iba señalando el camino. No. Para que pudieran marchar de noche y de día. Para que pudieran, el énfasis ahí no es para que alumbre, para que pudieran marchar. El objetivo no es darle sombra, el objetivo no es alumbrarlo, es para que pudieran siempre seguir caminando y caminando, alejándose ¿de qué? De la esclavitud. Ahí la característica es esa, para que pudiera, hermano, el cristiano que está bajo la gloria de Dios siempre tiene que caminar y caminar y caminar y caminar. Si alejándose ¿de qué? De la esclavitud en que vivía antes. El cristiano que se para, ahí se quedó. Le va a costar años poder recuperar la semana que perdió parado. Aquí está, una persona que ha sido liberada por Cristo, no puede pararse. Tiene que estar siempre caminando. ¿Y caminando hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hasta donde Dios lo guíe. Hacia donde Dios lo guíe. Por eso que la gloria de Dios de día es nube, claro, porque si de día la gloria de Dios es fuego, no se ve. Y si de noche es nube, no se ve. Por eso que de día es nube, porque todo el mundo ve una columna de nube y todo el mundo por la noche ve la columna de fuego. Y por supuesto los místicos dicen que esa columna, esa gloria de Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esa gloria de Dios que se manifiesta, que va guiando a Israel, que al mismo tiempo guía a la iglesia y que guía al creyente, y que sombra, y que al mismo tiempo que sombra es fuego. En el versículo 14, ya terminando para la semana que viene ver el paso del mar, dice: Yahvé dijo a Moisés y a los israelitas que se vuelvan y acampen frente a Pit Hahirot, entre Migdal y el mar, enfrente de Baal Zafón. Frente a ese lugar acamparán junto al mar. El faraón pensará que los israelitas andan errantes por el país y que el desierto les cierre el paso. Yo haré que el faraón se obstine y los persiga a ustedes. Entonces manifestaré mi gloria sobre el faraón y sobre todo ese ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Ellos lo hicieron así. Y en esto que parece tan insignificante, también muchas cosas interesantes. Primero, está señalado históricamente, lugar por lugar, el camino de Israel, porque esos lugares existen hasta el día de hoy, con esos mismos nombres. Mirando bien, vamos a ver la semana que viene, pero mirando bien el mapa, Israel en sí no cruzó el Mar Rojo. No cruzó lo que es el Mar Rojo. Israel cruzó por una parte que se llama el mar de las Cañas, que es parte del Mar Rojo, pero no es el Mar Rojo en sí. Es una parte bien pegado en ese istmo que pasa entre África y Asia, pero cruzó el mar de las Cañas, y nunca en ningún lugar dice la Biblia que Israel cruzó el Mar Rojo. Y lo dice que, por aquí lo decían, lo leí por algún lado, el nombre, Yahvé, los israelitas que vuelvan a campo frente a Pinte, Migdol y el mar enfrente a Baal-Zephon, en este lugar, por ahí. Lo que leímos aquí adelante, en algún lugar decía el mar decía el nombre, pero el nombre que dice, de Suf, el mar de Suf, ese mar es lo que se llama el mar de las Cañas, un mar que es profundo, no un mar que no se crean que lo pueden cruzar nadie a pie, pero no es el Mar Rojo, ese estrecho que vemos entre Egipto y África. Pero una cosa muy, muy interesante, vemos aquí lo que dice: el faraón pensará que los israelitas están errantes. Fíjate tú cómo la gente que no son de Dios ven las cosas de Dios y no las entienden. Israel estaba errante. Israel estaba errante. Israel estaba siguiendo
a Dios. Sin embargo, los que no son creyentes, que pensaban que Israel estaba errante. Así mismo pasa hoy. Mucha gente va a pensar que tú estás loco, que tú andas como un loco de aquí para allá, pero ellos no pueden entender a ti porque tú te estás guiando por la gloria de Dios. Cuando la gente piensa que tú estás errante, tú no estás errante, tú sabes por dónde tú vas, lo que tú vas por el camino que Dios te va marcando. Que para el mundo es de locura, como va a decir Cristo, pero para Dios es de sabiduría. Los israelitas iban, Dios sabía, mira tú si los israelitas sabían a dónde iban, que Dios es el que lo estaba guiando. Ahora el increyente dice, esa gente andan errantes, vamos a aprovecharnos de que andan errantes. Se quisieron aprovechar, sin embargo, queridos hermanos, los que salieron perdiendo fueron ellos. Porque por eso lo va a decir el Salmo, cuando vean el Salmo que dice que el sol de día no te quemará, ni de noche la luna te hará daño. Eso se está refiriendo a Israel, como Israel caminó siempre día y de noche, protegido por el Señor. Y dice, cuando anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, el faraón y sus servidores cambiaron de parecer sobre el pueblo y dijeron, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos dejado marchar a Israel de nuestra servidumbre. El faraón hizo enganchar su carro y tomó consigo sus tropas. Tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, montados por sus combatientes. El Señor hizo que se obstinaran a Faraón, rey de Egipto, y persiguiera a los israelitas. Pero los israelitas salieron con gesto victorioso. Los egipcios los persiguieron con los caballos, los carros del Faraón, sus jinetes y sus ejércitos. Y los alcanzaron cuando acampaban junto al mar cerca de Pi-Hairot, frente a Baal-Zafón. Al acercarse el Faraón y los israelitas alzaron sus ojos. Y viendo que los egipcios marchaban tras ellos, temieron mucho. Y los israelitas clamaron a Yahvé. Dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepultura en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros, sacándonos de Egipto? ¿No te dijimos en Egipto, déjanos en paz, serviremos a los egipcios? Pues más nos vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés respondió al pueblo, no teman, permanezcan firmes y verán la salvación que Yahvé les otorgará en este día. Pues los ejércitos que ahora ven, no los volverán a ver nunca jamás. El Señor peleará por ustedes. Ustedes mantengan la paz. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Vemos la historia. Muchas personas dicen, ¿por qué este hecho no está escrito en las pirámides? O no está escrito en las estelas. Nunca en la vida un faraón ha escrito sus derrotas en las pirámides ni en las estelas. El que piense eso, que no conoce historia ni conoce nada. Los egipcios, una dinastía, vencía a la otra dinastía y tú sabes lo que hacía, le quitaban el nombre rey antiguo de los hechos que hubieron y se ponían el nombre de él encima del nombre del otro rey. Nunca un egipcio ha narrado una derrota. Así que los que grimen esa objeción a que el éxodo nunca existió están totalmente desligados de la historia. Pero pasó, este era un faraón que cambiaba mucho de parecer. No es de sorprender que Faraón haya tomado esta actitud. Y fíjate qué interesante, los egipcios venían montados ¿en qué? ¿En carro y en qué más? En caballo. Los egipcios perseguían ¿a quién? El Apocalipsis, ¿dónde vienen los que vienen persiguiendo al pueblo de Dios? En caballo. ¿Y en qué entra Cristo a Jerusalén? En un burro. Israel nunca volvió a utilizar el caballo para la entrada de los reyes ni para nada, porque para ellos el caballo era el poder de Egipto que había sido destruido por Dios. Por eso Salomón, cuando entra a ser coronado rey, y David entran en un burro. Y por eso que Cristo va a entrar el domingo de Ramos en un burro en Jerusalén. La entrada de Jesús en un burro no es signo de humildad, es signo de realeza. Los reyes entraban en burro porque el rey que salió en caballo fue derrotado. Fue derrotado. Tú ves como todo en la Biblia tiene un sentido tremendo, pero lo más interesante aquí, que es la actitud, ya terminando, es la actitud de los hebreos. ¿Cómo ustedes ven la actitud de los hebreos? Terrible. Dios los había acabado, ¿de qué? De liberar. Habían visto muertos a los primogénitos de Egipto y los de ellos vivos. Habían visto que salieron cargando la riqueza que la gente les dio para que se fueran, porque los egipcios les dieron cosas para que se acabaran de ir. Los israelitas vieron todo lo que hizo el Señor y a día y medio, ¿qué dijeron?
Bastante te lo dijimos. No queremos irnos de Egipto. ¿Por qué nos metiste en este lío? Malagradecido. ¿Qué más? Bruto. Ignorante. Bueno, hermano, pues todo eso que hemos dicho de Israel, de los de Egipto, se los aplica a todos nosotros. Todos ustedes en la vida, y yo inclusive, hemos actuado como los israelitas. Y hemos sabiendo el poder de Dios y las cosas que ha hecho Dios por nosotros, en cuanto nos viene una tribulación, empezamos, ¿y por qué Dios me hace eso? Mejor cuando yo no era católico, mejor es cambiarme de iglesia. Hermano, esto que hizo Israel, lo hemos hecho. Créanme, ustedes no me pueden mencionar a mí un solo pecado que esté en la Biblia que ustedes y yo no lo hayamos cometido. No hay un solo pecado en la Biblia que ustedes y yo no hayamos cometido. Todos los pecados que están aquí, ya nosotros lo hicimos. Porque es que la Biblia narra la naturaleza del hombre y al mismo tiempo narra la naturaleza divina. Todo esto que ha hecho Israel, algunos de nosotros en algún momento de la vida o en el futuro lo vamos a hacer. En cuanto, ¿qué es lo que hace Israel ponerse tan furioso? Que ve que detrás de ellos están los egipcios. Y ellos asumieron, antes que llegaran los egipcios, que ya el asunto, que estaban muertos. Hermanos, si no es por el poder de Dios, ellos están muertos. Porque una persona que cree que está muerto ya se murió. Yo he visto gente con cáncer salir victorioso del cáncer porque dice, a mí el cáncer no me acaba porque Dios tiene poder para sanarme. Y he visto gente que de un catarro morirse. Tengo un caso terrible que porque el hombre dijo, Dios no me perdona y Dios no me perdona. Y por mucho que la gente le explicó, Dios te perdona por muy grande y Dios no me perdona, se murió. Cogió Alzheimer y se murió con 60 años. Porque él la agarró con que Dios no me puede perdonar. Hermano, desde que tú piensas que tú estás derrotado, perdiste la batalla. Y eso es lo que nos dice, de estas son las enseñanzas que sacamos de estos libros. Yo siempre he visto que el que da la batalla, mire hermano, tenemos el caso de esta hermana, no sé si tengo permiso para dar el nombre, no lo voy a decir por si acaso, esta hermana que antes venía a grupo y ya no viene, porque mi hermana trabajaba en esa clínica en ese momento, esa hermana hace como 10 o 12 o 14 años, ¿verdad? Le dijeron que tenía un cáncer en la lengua que no iba a durar 6 meses. ¿Cuánto hace de eso? Más de 10 años, ¿verdad? Le dijeron, y mi hermana me dijo, fulana no va a durar ni 6 meses, y ella dijo, a mí el cáncer no me va a acabar. Y ha viajado con nosotros Israel y no la acaba. Y no la acaba. Otras personas que cogieron cáncer en ese momento ya están muertos. Porque dijeron, ya me morí, todo me cae a mí porque estas cosas me pasan a mí. Hermano, esto que le pasa a Israel es lo mismo que nos pasa a nosotros. Por eso los dejé que dijeran tantas lindezas de Israel. Conocemos el poder de Dios que servimos, conocemos el Dios que seguimos, vemos las cosas que Dios ha hecho con nosotros y al primer momento, ahora que ya esto se acabó, Dios ayuda a todo el mundo, pero a mí la verdad que no me ayuda, pues mira que yo rezo y a mí Dios no me oye y a fulanita todo le sale bien y a mí todo me sale mal porque yo me metí en este asunto, tantos grupos que yo voy, tantas oraciones que yo hago. Hermano, la actitud aquí es la actitud de Moisés. Mira bien al ejército de Faraón, pero míralo bien, porque más nunca en tu vida lo vas a ver. Ahí como tú ves que la fe de un hombre puede salvar una familia, puede salvar un pueblo. La fe de una sola persona. Si Moisés no tiene esta fe, Israel hubiera sucumbido. ¿Por qué Moisés tenía esta fe? Porque Dios se lo dijo. Tú dirás, bueno, a Moisés Dios se lo dijo, pero a nosotros no. El Señor nos lo dice continuamente en montones de versículos en la palabra. Como dice Romanos, todo lo que sucede obra para bien de aquel que ama a Dios. Y como dice el Salmo, aunque caigan 10,000 a tu derecha y 5,000 a tu izquierda, a ti no te tocará una sola flecha. Ahora, hermano, hay que creerlo. Y no hay que creerlo ahora, hay que creerlo en el medio de la candela. Hay que creerlo en el medio de la candela. Cuando tú ves que el ejército de Faraón viene para arriba de ti y detrás lo que está es en bar. Ahí cuando tú lo tienes que creer. Es decir, ese ejército no puede contra mí. Y eso le decía el otro día a un hermano hace tiempo que no lo vemos, pero nosotros tenemos un hermano aquí. Pablo es un muchacho que cayó en la cárcel porque la novia estaba metida en droga. Eso fue en el año de la corneta, pues.
Yo creo que todavía no, ni estábamos en la iglesia de San Gil, yo creo, o estábamos ya en la iglesia. Sí, yo creo que estábamos en la iglesia ya, pero hace tantos años. Pero Pablo cayó en la cárcel porque la novia está metida en tráfico de drogas. Y yo sé todo este cuento porque Nigaglioni, ustedes conocen al inefable Nigaglioni. Los que conocen al inefable Nigaglioni lo pueden, ese es el concuño de Gloria. Imagínate tú, Dios los cría y el otro lo junta. Pero bueno, en ese momento Nigaglioni era traductor de los juicios en la corte. O sea que yo sí sé bien lo que pasó ahí, porque Nigaglioni era el traductor de ese juicio. Y a Pablo le dijeron que él no era, estaba ilegal. A Pablo le dijeron que lo mejor que podía salir es que cuando le hicieran el juicio lo deportaran. Es lo mejor que podía salir. Y Pablo me escribió a Radio Paz un día y yo empecé a tener comunicación con Pablo en Radio Paz y yo decía, Pablo, agárrate de la promesa del Señor, lo único que te puedo decir. Y él rezaba el rosario y todo el mundo en la calle se reía de él. Decía, sí, sigue con las bolitas esas a ver qué Dios va a hacer de ti. Y el día de juicio de Pablo por la mañana, que Nigaglioni era el traductor, como a las 4 de la tarde, cuando eso no había ni celulares, Pablo me llamó y yo pensé que me estaba llamando de la cárcel. Le dije, ¿estás en la cárcel? Me dijo, no, estoy aquí, te estoy llamando de Flagre, la 50 y pico, en uno de los moteles esos que está por ahí por Flagre, porque a él lo sacaron y lo pusieron allí en esa noche en el motel. Nigaglioni me lo dijo en contra de todas las expectativas de todo el mundo, porque él no se declaró culpable. Él dijo, no, yo no fui culpable, eso lo hizo mi novia, yo estaba ajeno a eso. En contra de todas las predicciones, del mismo Nigaglioni, que se quedó con la boca abierta, lo declararon inocente. Y no lo declararon inocente, no lo deportaron. Después con los tiempos, una vez Pablo vino aquí, tenía como 4 muchachos. Una vez Pablo vino como con 4 hijos, unos atrás del otro. Y no hace mucho tenía el caso del hijo de una familia muy cristiana que cayó en la cárcel por venta de droga con armas. Eso es grave, venta de droga con armas. Tuvo como 6 meses en la cárcel y le dije a la familia, mira, dile que haga arresto como retiro espiritual. Y cuando ahora vino a juicio, nadie se presentó en un juicio. Ni los acusadores, ni policía, ni nadie. Y salió. Ahora yo se lo dije bien a él. Tú estás fuera no por ti, tú estás fuera por la fe de tus padres. Pero la próxima vez que caiga, te lo advierto ya desde ahora, la próxima vez la mano de Dios viene sobre ti. Y ojalá que haya aprendido la lección. Pero esos padres estaban ahí arrodillados. Yo sé que el Señor, no por él, nos va a escuchar la fe de nosotros. El Señor es poderoso, hermano. Lo que pasa es que cuando no hay fe, no hay milagro. Nazaret, el lugar donde nació Jesús, el lugar donde se crió Jesús, donde estaban sus amigos, donde estaban su familia, es el único lugar donde Jesús no hizo un solo milagro, porque no creían en él. Hizo milagros en los lugares de los cananeos, en los lugares de los paganos, Jesús hizo milagros. Sin embargo, en la tierra donde jugó, con los niños que jugó, no hizo ningún milagro, porque no tuvieron fe en él. Y fe es lo que le faltó a Israel en este pasaje, y fe es lo que tuvo Moisés. Así que la semana que viene empezamos con el cruce de Israel por el mar Rojo, que es la Pascua de las Pascuas.